La presente es una de las historias más mórbidas y terribles en cuanto a espectros y sucesos perturbadores se refiere en la historia de España. Quien la cuenta es un militar, por lo tanto su anonimato es comprensible, es de hecho obvio. Este señor asegura que esta historia fue real y decidió titularla de modo muy humilde. Algo pasó en la base aérea de Torrejón. A este hombre le tocaba hacer turnos de guardia durante la noche. Estaba acompañado de un amigo que él llamaba Carlos y de un perro que trabajaba también para la guardia y estaba muy bien entrenado. El can se hallaba en la parte trasera de la camioneta, asomado entre ambos amigos, quienes iban conversando mientras la brisa fría invernal les soplaba en la cara, patrullando la base. El problema es que cuando están haciendo una parte del recorrido, ven que allá, en la silueta que la luz pálida de la luna ilumina, está una edificación muy grande y abandonada. Se trata del hospital, que hace muchos años no se usa. Decir que este lugar está abandonado sería no hacerle justicia al aspecto tétrico que tiene. Los vidrios están rotos, las maderas desvencijadas. El lugar se encuentra sucio, ennegrecido, muy descuidado. Está completamente en la penumbra. Está completamente abandonado. El caso es que durante aquella noche, mientras estaban haciendo el recorrido, observaron algo que en un lugar oscuro, vacío y desolado se hacía bastante obvio. Una luz, como si una de las habitaciones del hospital abandonado estuviera encendida. Esto les llamó la atención inmediatamente, así que condujeron hasta la entrada del sitio, que estaba gobernada por unas escaleras, y aparcaron la camioneta ahí cerca. Ambos hombres se apearon, llevaban al perro bien agarrado de la cadena y decidieron entrar. Lo primero que probó quien cuenta la historia es tratar de presionar uno de los switches de electricidad del lugar, con poco éxito, pues la luz no se encendió. Y era obvio que no lo iba a hacer, porque el sitio, repito, estaba en muy mal estado. Por lo tanto, subieron a través de las escaleras y tratando de hacer un cálculo más o menos decente, más o menos acertado, de dónde estaba la luz, a juzgar por lo que calcularon afuera, se aproximaron al sitio que ellos pensaban que estaba encendida la luz. Abrieron una puerta solo para darse cuenta, después de un rato, que el sitio se trataba de un baño muy pequeño. Pero para sorpresa de ambos, no había ninguna fuente de luz portable adentro, ¿no? El bombillo, el foco de luz ennegrecido, pendiendo de un cordón en mal estado, se hallaba encendida. La luz de aquel cuarto de baño al parecer funcionaba. Quien cuenta la historia afirma haberse extrañado mucho, porque tampoco vieron a nadie. Por lo tanto, el próximo paso lógico es intentar encender la luz del pasillo de otros cuartos para tratar de guiarse mejor y buscar a ver si hay algún intruso. Pero ninguna luz funciona. Así que, ya resueltos entonces a zanjar aquel asunto,
Apagan la luz de aquel cuarto de baño y ambos hombres y el animal se retiran bajando por las escaleras. Quien cuenta la historia dice que aquella noche estaba haciendo turnos de vigilancia, y turnos de vigilancia indican que después de cierta cantidad de horas uno debe volver y hacer exactamente el mismo recorrido con la camioneta. Entonces eran ya las 3 de la mañana, ambos hombres iban conversando, habiéndose olvidado del asunto. El can iba con ellos, la historia era la misma, pero esta vez la sorpresa tuvo un tinte un poco más perturbador, porque cuando levantaron la mirada vieron que otra vez estaba encendida una luz en el hospital abandonado. Esta vez no era en el primer piso, esta vez en otro lugar que debía estar a ojo avisor en la segunda planta. Y esta vez el lugar donde estaba encendida era más grande. Quien cuenta la historia dijo que muchos pensamientos se le cruzaron por la cabeza. Lo primero y lo más lógico es que quizá quien estaba dentro del hospital abandonado era un niño de alguno de los militares de alto rango que vivían dentro de la base. Los militares de alto rango tienen sus propios complejos residenciales dentro, y en ella están sus familias. Pero era extraño porque entonces aquel niño había tenido la grandiosa suerte de encontrar 2 lugares donde la luz funcionaba. Esto pensaba él sobre la marcha mientras la camioneta se dirigía. Su amigo Carlos conducía, y mientras se volvían a apear, linternas en mano, y volvían a subir esas escaleras, zanjó la idea pensando que quizá aquel niño o aquellos chiquillos están encendiendo todas las luces a ver cuáles funcionaban. Volvieron a subir las escaleras y el lugar se sentía frío y vacío. Estaban en silencio, el perro jadeaba. Intentaban escuchar risitas, alguien corriendo, alguien intentando esconderse, sin ningún aval. Llegaron al segundo piso, caminaron a lo largo del pasillo oscuro y vieron que debajo de una de las puertas estaba la luz, se veía. Abrieron la puerta, se trataba de un salón grande. Pasearon la vista de aquí para allá. Quien cuenta la historia habló con su amigo Carlos y ambos militares resolvieron hacer una inspección en el lugar, porque el asunto ya había llegado lejos. Carlos con el perro se separó y caminó varios pasos hasta que quien cuenta la historia decía que lo veía ya a lo lejos, nada más porque lograba ver mirar la luz de la linterna paseándose de aquí para allá. Él empezó a caminar por el salón, sus pasos eran lo único que se escuchaban con eco. Un paso, otro paso, y miraba debajo de las mesas a ver si había alguien ahí, un niño, pero no vio a nadie. Finalmente, tras un periodo de tiempo, ambos hombres se volvieron a reunir y resolvieron marcharse. Abrimos un reporte, lo dejamos así. Quien cuenta la historia apagó la luz. Linternas en mano, volvieron sobre sus pasos por el largo pasillo, pero cuando estaban a punto de alcanzar las escaleras para bajar, para marcharse, lo notaron. Lo notaron. Carlos hizo así, se dio media vuelta con el perro, ya un poco mosqueado, ya un poco molesto, ya comprensiblemente nervioso, porque otra luz de otro cuarto se había encendido a sus espaldas. Se podía ver bastante bien debajo de la rendija de la puerta la luz.
ambos hombres empezaron a expresar: ¿qué pasa? ¿Quién anda ahí? Se sentían obviamente enojados porque sentían que les estaban tomando el pelo. Volvieron sobre sus pasos, abrieron la puerta, esta vez con violencia, pero no vieron a nadie. Otra vez la misma situación. Vamos a separarnos y vamos a ver qué está pasando. Vamos a buscar. Linternas en mano, volvieron a abrir puertas una a una. Carlos con el perro del lado oeste y quien cuenta la historia del lado oeste, del largo pasillo. Pero entonces, cuando estaba en la faena, quien cuenta la historia escucha un sonido que lo siente a través de las botas y después lo escucha muy bien a través de su sentido auditivo, un motor, un sonido muy clásico, muy genérico que todos conocemos, el sonido de un ascensor. Un ascensor que se pone en marcha desde la planta baja y que va subiendo. Quien cuenta la historia se dio media vuelta con la linterna alumbrando por el pasillo. Carlos estaba ahí, a la altura del ascensor, mirando. El perro ladraba. Entonces empieza a trotar. Quien cuenta la historia empieza a trotar. Y oye cómo las puertas del ascensor se abren. Y Carlos se queda viendo fijamente lo que hay adentro. Quien cuenta la historia logró alcanzarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, pregunta airado. Y él mira hacia las puertas del ascensor. Y lo único que vislumbra es una negrura absoluta. Hacia esa boca muerta. Hacia ese ascensor que no logra ver ni siquiera. Pero Carlos estaba petrificado. Y el perro comenzó a llorar y comenzó a moverse, pero no en dirección al ascensor, no, al lado contrario completamente. El animal empezó a gemir, a lloriquear, a chillar incluso. ¿Tienes idea de lo horrible que es un perro cuando chilla, más allá de los lloriqueos? Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo empujaba. Y Carlos veía fijamente hacia aquella negrura. Y quien cuenta la historia también lo hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alumbraba la linterna. Pero esta parecía que no alcanzaba la pared del ascensor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Y los amaqueaba por el hombro. Entonces lo sobresaltó un ruido, que eran nada más las puertas del ascensor cerrándose de vuelta y marchándose hacia la planta baja de donde vino. Logró arrastrar a Carlos y al perro, quien le dio muchas dificultades, pues el animal estaba desesperado. Sintió que la mano le dolía tanto por agarrar la correa que se le moría, y salió por la puerta principal del hospital y bajó las escaleras con ambos. Al perro lo amarró, a Carlos lo sentó en el piso. Tomó las llaves de la camioneta, la abrió y puso las luces altas. Y entonces volvió sobre sus pasos solo para ver que su amigo Carlos estaba en posición fetal llorando como un niño. Sollozaba y sollozaba y sollozaba, y el perro tenía la cola entre las patas llorando también y gimiendo. El perro estaba acostado con el hocico del lado contrario al hospital, frente a la camioneta, sin importarle lo que le hacía a sus ojitos la luz. Quien cuenta la historia alega de forma muy triste que su amigo Carlos más nunca volvió a ser el mismo, y que de ello puede dar fe incluso los otros militares de la base. Quien cuenta la historia afirma desolado que 3 meses después Carlos se tragó una bala y acabó con su propia vida.
Quien cuenta la historia no tiene pretensiones de hacerse rico con ninguna leyenda, con ninguna historia tampoco. Quien cuenta la historia solamente atina a titular a su propia anécdota. Que aquella noche algo pasó en la base aérea de Torrejón. Esta historia toma lugar en un pequeño, rural y conservador pueblito del estado de Idaho, en los Estados Unidos. La policía había llegado al lugar de los hechos. Encontraron una figura completamente quemada en posición fetal dentro de un horno. La carne no era sino una parodia chamuscada de lo que alguna vez había llegado a ser, completamente negra, completamente cocida. Los rasgos faciales del cadáver eran inexistentes. Su cabeza solamente era un patético óvalo oscuro, con arrugas de quemadura, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo boca, donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo un pelo. Frente al horno se hallaba cuidadosamente colocado un trípode y sobre el trípode una cámara filmadora. Como era el año 1983, la cámara filmadora era rústica pero práctica. A un costado de esta tenía un compartimento y dentro del compartimento debía ir una cinta VHS que filmaba automáticamente y se grababa en esta. Sin embargo, el compartimento de la cámara se hallaba vacío. El aparato todavía estaba encendido porque se hallaba conectado a un tomacorrientes que se hallaba a la pared por medio de un cable. Pero el receptáculo de la cinta se hallaba vacío. Por lo tanto, es lógico que la policía etiquetó el caso como un homicidio. Hubo una consternación muy grande en el pueblo, que no estaba acostumbrado a asesinatos, y no solo asesinatos, sino a los que son del tipo horroroso, como este, puesto que solamente se podían imaginar en sus peores pesadillas el sufrimiento de la propietaria de aquella finca. Las cosas que debió haber sentido antes de morir dentro de un horno. Pero ¿saben una cosa? Lo horroroso de esta historia no es lo que les he contado ya. Lo horroroso de esta historia es que 9 meses después, la agencia inmobiliaria que quedó a cargo de la propiedad se hallaba intentando vender la misma. Pero resulta que el señor encargado de la venta, encargado de mostrar el lugar, con su casa y sus terrenos, encontró en el fondo de un pozo seco algo extraño. Por lo tanto, cogió una linterna, entre refunfuñando y aterrorizado. Refunfuñando porque la venta de la finca se le había caído,
y aterrorizado porque lo que creyó haber visto con la tenue luz del sol al fondo de ese largo pozo seco era lo que exactamente había pensado: una cinta de VHS abandonada. Él conocía muy bien este caso, así que obviamente llamó a la policía, quien más temprano que tarde recuperó la cinta. Ellos creían que tenían que llamar a alguna agencia federal para que descifrara e intentara reconstruir dicha cinta, pero para su sorpresa lo único que se había dañado era el audio y la imagen parpadeaba un poco. No estaban preparados para lo que vieron. Pasa y resulta que quien había colocado la cámara cuidadosamente frente al horno era una mujercita, quien empezó a grabar e impávidamente abrió el recipiente del horno ya encendido y se introdujo ella misma dentro. Cerró la puerta y tras 5 minutos de imagen empezó a verse como el horno se batía a los lados. Alguien desesperado adentro pateaba y seguramente gritaba, pero no la podían escuchar, y salía humo negro de los receptáculos. Era muy lógico lo que había pasado. Lo que no era lógico era el hecho de por qué el cuerpo que habían hallado 9 meses antes era, en primer lugar, mucho más alto que el de la mujercita de la imagen, y que en segundo lugar esa mujercita no era la propietaria, no era el cadáver que habían encontrado y que había revelado quién era gracias a las pruebas forenses. Era un cuerpo completamente distinto. Una historia real de asesinato en los Estados Unidos que nunca se resolvió. Muy poca gente va a aceptar esta verdad de buena gana, pero resulta que varios de los logros médicos más importantes que disfrutamos hoy día tienen como piedra angular a varios de los abusos más aberrantes y oscuros de la historia humana. El doctor Joseph Mengele, arropado bajo el poderosísimo manto nazi, no fue sino la punta del iceberg. La patrulla 731 en Japón, cuyos logros médicos aún se disfrutan hoy día, fue famosa por mutilar, brutalizar y destruir incontables vidas de chinos, rusos e incluso occidentales que tuvieron la infinita desgracia de ser capturados por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando de verdades odiosas, también vale mencionar otra, y es que pocas veces se han visto tantos progresos en tan poco tiempo como durante las guerras, pues obligan a las naciones a superarse por las malas. Cuando Hitler fue derrotado, 2 superpotencias se disputaban la supremacía del planeta Tierra. ¿Y quieren saber algo? Esta historia es parte de esas atrocidades que se cometieron bajo el secretismo de sus gobiernos durante la era de los años 50. En un oscuro y profundo laboratorio norteamericano estaban investigando la muerte humana en su sentido más llano, más simple y más puro. Sabían, pues, que los seres humanos mueren a diferentes edades y de distintas maneras, unos enfermos, otros por accidentes, otros por causas naturales.
Querían saber, pues, cómo propiciar la muerte de una persona de la manera más indolora posible, es decir, durante sus sueños. La persona que muere en sueños se le considera muy afortunada. La gran mayoría muere por infartos o por el cáncer, pero, o por lo menos hasta hace poco se creía que quien moría en sueños lo hacía de manera diáfana y sin sentir absolutamente nada. Así que este laboratorio logró conseguir a una multitud de personas que nadie extrañaría, todos mayores de 85 años, vagabundos, errantes. Los bañaron, les dieron de comer y simple y llanamente los hicieron esperar, no curando del todo sus enfermedades, pero procurando que estuvieran dormidos para cuando llegara el momento final. Ya dije que era una época de grandes avances médicos, así que por primera vez podían ver la actividad cerebral de una persona en tiempo real, poniéndole chupones a los lados de la cabeza conectados a largos cables que iban a computadores. ¿Cuál fue la sorpresa de que cuando las primeras personas murieron, los médicos vieron que los encefalogramas de los durmientes tiraban picos en la impresora con la aguja muy altos, muy agresivos, lo que les llevaba a concluir que sus cerebros no solamente tenían una actividad muy alta, varias veces mayor que la de una persona despierta, e incluso varias veces mayor que la de una persona que está sufriendo un estrés muy grande. Ellos consideraron que eran pesadillas, pero se aterrorizaron mucho al ver que estas pesadillas no fueron coincidencias de dos personas. Más tarde murió otra, y como se aseguraron de que estuviera soñando en el momento de su desenlace final, se dieron cuenta de que los resultados de la aguja también tiraban picos altísimos. Se dieron cuenta de que las personas en sus sueños, cuando mueren, sufren de una manera terrible. Hicieron la prueba y resultó positiva, es decir, pasó exactamente lo mismo con otras 4 personas más, hasta que finalmente tomaron la determinación de revivir a alguien que estuviera muriendo en sus sueños, es decir, lo tenían que despertar, pero a la vez lo tenían que estabilizar. Así que prepararon un equipo médico enorme y sin muchas esperanzas esperaron al día en que la persona seleccionada, que estaba muy enferma, muriera. Se encontraba durmiendo por medio de químicos y finalmente empezó. Ta, 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 ta. La impresora comenzó a lanzar picos altísimos de actividad cerebral. La pantalla estaba completamente roja con la imagen fantasmal del cerebro. El equipo médico se volcó sobre el pobre anciano, le inyectaron varias cosas, lograron revivirlo, lograron despertarlo. Pero fue completamente en vano, pues cuando llevaba segundos de estar despierto, sufrió de un infarto cardíaco y quedó fulminado. Uno de los científicos jamás va a poder olvidar lo que susurró el anciano antes de morirse, cosa que lo llevó a cancelar el proyecto para siempre y dejarlo dormido en un oscuro laboratorio a través de archivos incontables. El anciano le dijo: muérete antes de dormirte. No se sabe nunca qué vio.